Bienvenidos a la serie de podcast Voces Más Allá de los Muros, un programa del Colectivo de Trabajo por las Mujeres Privadas de la Libertad y el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en asocio con Aprender la Radio. Hoy vamos a abordar la situación de las prisioneras políticas en Colombia, un tema que nos ayuda a comprender el contexto del conflicto armado en nuestro país y la actual coyuntura post-acuerdo. Para esto, contaremos con los relatos de mujeres que son o han sido prisioneras políticas, expertos y expertas en la materia y la conducción de nuestra mesa de trabajo. Bienvenidos y bienvenidas. En este espacio contaremos con las voces de Juan Espinel, del equipo de Aprender la Radio, Valentina Ávila, del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, y quien les habla, Angie Gordillo, del Colectivo de Trabajo por las Mujeres Privadas de la Libertad. Un espacio para resaltar la resistencia y rebeldía de las mujeres privadas de la libertad. Abolir el delito político, esa es la propuesta que ha venido haciendo la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia. La congresista plantea que se debe repensar ese concepto porque, según ella, no es posible que en Colombia se cometan actos violentos bajo el argumento de intereses políticos. De condensarse esa propuesta, quienes cometieron crímenes de lesa humanidad no podrán ocupar a futuro cargos de representación política. Ese es el objetivo. A propósito del tema, senadora Paloma Valencia, buenas noches, bienvenida a Red Más Noticias. Muy buenas noches, muy complacida en estar en Red Más. Un saludo especial a todos los televidentes. Y felicitaciones porque sé que ha estado de celebración. Sí, está de cumpleaños Amapola, 4 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, senadora, esta propuesta, en el fondo, ¿qué es lo que busca? A futuro, ¿qué es lo que se busca con esta propuesta? Que el delito político sea abolido. Pues yo creo que Colombia ya tiene que repensar el tema de que exista el delito político. El delito político no es otra cosa que la idea de que existe una justificación que permite decir que como uno es o tiene unas ideas políticas, digamos un poco justifica la violencia y por lo tanto termina dando impunidad e incluso abriendo representación política a quienes han ejercido violencia utilizando las armas. Colombia viene con una larga historia y una tradición violenta muy grave y lo que estamos viendo ahora con el ELN, que desde Cuba, estando instalados para la negociación, deciden perpetrar, estamos cumpliendo ya 2 años, el atentado terrorista en la Escuela General Santander que le costó la vida a 22 muchachos inermes. Yo creo que llega el momento donde tenemos que decir nunca más vamos a admitir que la política pueda tener injerencia política. Nunca vamos a admitir que la violencia se utilice con la expectativa de hacer política. Yo creo que Colombia le tiene que decir de una buena vez que no aceptamos ningún tipo de violencia, que todas las violencias las repudiamos y que nunca quien ejerza violencia va a tener espacio en la democracia colombiana. Porque muy bonita la teoría del delito político. El delito político entonces es, como usted tiene buenas causas, usted es un criminal altruista, entonces esos crímenes no hay que judicializarlos. El senador Petro hablaba de los 3 crímenes o los 3 delitos que se entienden como delitos políticos y usted los lee y en principio, digamos, salvo la sonada, le parece pues, bueno, pues sí, son crímenes políticos. No, porque es que lo que no les están contando a los colombianos es que los crímenes políticos sirven de parasol para todos los demás crímenes, porque aquí nos hablan entonces es después de los delitos conexos al delito político. ¿Qué quiere decir eso? Que usted termina pudiendo matar, pudiendo secuestrar, pudiendo extorsionar, pudiendo reclutar, pudiendo violar mujeres, porque todo resulta conexo al delito político. Es decir, que aquí los buenos fines para tratar de cambiar el mundo ameritan no solamente que usted ejerza unas violencias contra los ciudadanos, sino que incluso el narcotráfico en los acuerdos de La Habana lo volvieron conexo al delito político. El narcotráfico no es delito si está usado para financiar la revolución. Secuestrar gente no es un delito grave porque es que lo usaron fue para financiar la revolución. Y yo creo que estos son los temas que este país tiene que pensar. Yo voy a radicar hoy y espero que Colombia entera nos acompañe en abolir el delito político, porque es que no podemos seguir teniendo delitos para los cuales hay una justificación y que por lo tanto esas violencias se justifican. No hay senda donde nadie cantó ya mi cantar. Yo quiero caminar
caminar por las veredas de un río que mañana... Bueno, acabamos de escuchar a Paloma Valencia hablando del delito político en Colombia y por qué debe abolirse. Como les comentábamos al inicio, estamos en compañía de Valentina, quien es integrante del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos. Queremos preguntarle entonces, ¿qué es el delito político? Bueno, Angie, el delito político a partir de la Corte Constitucional se ha definido como aquella infracción que o busca o persigue un ideal de justicia. Algunas sentencias inicialmente lo han definido como la persecución de un ideal de justicia, o busca un cambio de las instituciones por medio de un fin o un espíritu altruista. Es de alguna forma la manera en la que la Corte Constitucional lo ha tipificado. No es ni siquiera una definición académica a la que nosotros queramos acudir arbitrariamente. Y esto lo llama como delito político inspirado en un ideal de justicia siempre y cuando se acoja al Estatuto de Roma. ¿Eso qué quiere decir? ¿Y el Estatuto de Roma en qué consiste? El Estatuto de Roma es un instrumento, un tratado a partir del cual se crea la Corte Penal Internacional y se identifican una serie de conductas graves, crímenes de guerra, genocidio, crímenes de lesa humanidad, que generan grave sufrimiento a quien es objeto de dicha conducta. Ese criterio, el que se encuentre en armonía con el Estatuto de Roma, supone que se excluya de esa categoría de delito político y también de la categoría de delito conexo de la que habla la senadora Paloma Valencia, los delitos precisamente de genocidio, de lesa humanidad, de crímenes de guerra y el crimen de agresión. Eso quiere decir que, por ejemplo, el delito de desaparición forzada, de reclutamiento, de secuestro, de extorsión, otros delitos y graves delitos políticos que hemos vivido en el marco del conflicto armado en Colombia, no son considerados delitos políticos, no son considerados delitos conexos y por ende no son objeto ni de amnistía ni de indulto. ¿Y qué se considera delito político? ¿Cuáles conductas? Bueno, en Colombia, para hablar en estricto sentido, se suelen considerar delitos políticos a la luz del Código Penal aquellos que se encuentran incluidos dentro de un título, en particular que se llama el título de los delitos contra el régimen constitucional y legal. Esa serie de delitos tienen que ver con o la rebelión, o la sedición, o la asonada, o la conspiración, o el delito de seducción, usurpación y retención ilegal de mando. Exclusivamente esos son formalmente reconocidos como, bueno, no quiero decir formalmente reconocidos porque también es una consideración política que se hace de ese título del Código Penal al reconocerlos como delitos políticos. No es que estén tipificados como delitos políticos, pero son en estricto sentido esos y exclusivamente esos. Sumado a ese reconocimiento por el Código Penal, es también la Constitución Política de Colombia en el artículo 22 que ha reconocido la existencia del delito político. De nuevo, entonces no es una idea a la que acuda determinados sectores sociales o movimientos sociales para defenderlo, ni mucho menos la academia para defenderlo. Es una idea reconocida formalmente por el Código Penal, por la Constitución Política y por la jurisprudencia en Colombia. La Constitución establece en varias de sus disposiciones que en el evento de delitos políticos, de participación en delitos políticos, se pueden inaplicar las penas a través de algo que se conoce en escenarios de justicia transicional como la amnistía y el indulto, que no es precisamente una figura de impunidad como seguramente lo piensa y lo ha expresado la senadora Paloma Valencia, como lo comprende la senadora Paloma Valencia, sino es más bien una herramienta que se suele aplicar en escenarios de justicia transicional y que está reconocida en el derecho internacional por medio de los convenios de Ginebra y por medio del Estatuto de Roma. Un espacio para resaltar la resistencia y rebeldía de las mujeres privadas de la libertad. Y sobre los delitos conexos de los que habla la senadora Paloma Valencia, ¿en qué consisten? Bueno, los delitos conexos, para simplificarlo y dar una definición coloquial, si se quiere, son un conjunto de conductas
es decir, tipos penales, tipos delictivos, en los que se incurre por la comisión de un delito político. Es decir, inevitablemente, en el momento de comisión de un delito político, se incurre en otra serie de conductas delictivas que implican y que configuran los delitos conexos. La senadora Paloma Valencia habla de los delitos conexos y, contrario a lo que afirma, los delitos conexos al delito político no son en realidad una lista indeterminada que incluya la posibilidad ni de matar, ni de secuestrar, ni de reclutar, ni de desaparecer forzosamente a una persona. Cuando hablamos de delitos conexos, hablamos de actos contrarios a la ley, hablamos de transgresiones del Código Penal, pero son transgresiones al Código Penal que no suponen una grave violación a los derechos humanos, ni mucho menos un crimen de lesa humanidad, ni mucho menos un crimen de guerra. Es decir, son actividades que, si bien son ilegales, su comisión es apenas previsible, dado que se da la pertenencia a un grupo armado ilegal y dado que esa pertenencia supone un delito político en sí mismo. Esos delitos conexos pueden tratarse de conductas muy concretamente tipificadas a partir de una ley reciente, que es la ley 1820, a propósito del acuerdo de paz, y esas conductas tienen que ver con la utilización ilícita de comunicaciones o el porte ilegal o tenencia de armas de uso privativo de las Fuerzas Armadas, incluso la utilización ilegal de uniformes e insignias que también son de uso privativo. ¿Eso qué quiere decir? Que es absolutamente falso que dentro de los delitos conexos se incluya el homicidio, se incluya el secuestro, se incluya la extorsión o se incluya el reclutamiento. Y además hay que decir que la Corte Constitucional y mucha jurisprudencia le ha conferido al legislador, es decir, a la corporación de la cual ella misma hace parte, la posibilidad de conferirle el carácter de conexo o no a un delito. Es decir, entre otras personas, es ella misma quien puede definir la inclusión de un delito como conexo al delito político o no. Voces más allá de los muros. Un espacio donde sensibilizamos sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles de Bogotá. La postura de la senadora Paloma Valencia tiene dos elementos dentro de sí. El primero de ellos tiene que ver con el conjunto de mentiras y falsedades sobre lo que representa el delito político, el delito conexo, algo de lo que ya hemos intentado hablar un poco. Y un segundo elemento es que de fondo trae una discusión, y esa discusión tiene que ver con el enfoque que se le da a la política criminal. Hay dos posturas posibles, hay dos enfoques posibles para la política criminal. El primero de ellos tiene que ver con el derecho a la resistencia, el segundo de ellos tiene que ver con una razón de Estado. En una primera postura tiene que ver con el derecho a la resistencia y por consiguiente el derecho a la rebelión visto como un derecho fundamental. Y ese derecho fundamental se puede llegar a convertir puede llegar a acudir en un medio extremo para la defensa del sistema político ante situaciones graves de violación a los derechos humanos y ante, en general, situaciones graves de violación de los principios básicos de ese sistema político y de ese sistema democrático. Ese derecho a la resistencia, en efecto, puede adquirir muchas formas de manifestación, dentro de las cuales muchas de ellas pueden ser violentas, pero ese principio altruista del que hablaba la Corte Constitucional inicialmente, o esa vocación de justicia también que hablaba otra de sus sentencias, resulta actuando como una herramienta para eximir a esa persona responsable de esa conducta ilegal de la responsabilidad penal, dado que lo que persigue es resistir a todas esas formas de opresión, de criminalización y de graves violaciones a los derechos humanos. Hablemos un poco más sobre el derecho a la rebelión. Para profundizar, ¿exclusivamente los miembros de las organizaciones armadas insurgentes son presos políticos? No, en realidad la primera porción de presos políticos que hemos tenido en Colombia
se refieren a aquellas personas que tienen una responsabilidad penal en la comisión de delitos políticos o delitos conexos, esencialmente en el marco del conflicto armado, y por el cual han sido objeto de una amnistía o un indulto al haberse acogido a algún proceso de justicia transicional por algún acuerdo de Estado de cese de hostilidades y de fin del conflicto con el Estado colombiano. Pero en Colombia vivimos un fenómeno de criminalización y judicialización del movimiento social que nos ha dejado un cúmulo de presos políticos, miembros de organizaciones sociales y movimientos sociales. Todos ellos son liderazgos sociales que han tenido que enfrentar procesos judiciales bajo delitos considerados como delitos políticos, dado que las imputaciones más recurrentes se hacen sobre o el delito de terrorismo o el delito de asonada. Eso que se ha definido como la judicialización del movimiento social representa un fenómeno de estigmatización. Esa estigmatización que viene agenciada desde los medios de comunicación como desde figuras importantes de poder que ejercen alguna función pública, y a partir de ese fenómeno de criminalización y estigmatización se busca leccionar judicialmente a quienes acuden a formas de protesta en vía pública u otras formas de organización social y política para resistir al gobierno de turno y para resistir a esas graves violaciones a los derechos humanos de los que es responsable el Estado colombiano. Esta discusión que acabamos de abordar se ve reflejada en la cotidianidad de las prisioneras políticas que han cometido un delito político y que son condenadas por terrorismo en Colombia. Para conocer un poco más sobre esto, hemos invitado a Doris Suárez, excombatiente, exprisionera política, firmante de paz y ahora representante legal del proyecto productivo de reincorporación Cerveza La Trocha. Hola, buenos días. Hoy tenemos en nuestra mesa a Doris. Hola Doris, ¿cómo estás? Hola querida, buen día. Gracias por invitarme. Queremos primero saber qué es ser una prisionera política en Colombia. Bueno, en Colombia no hay reconocimiento de los prisioneros políticos. O sea, nosotros lo ganamos a fuerza de la identidad que asumimos allá, del autorreconocimiento que hacemos, de la búsqueda que hacemos de otros camaradas que están en esos espacios y obviamente de la visibilización que hacen organizaciones externas, comités de presos políticos, ayuda pues de comités de derechos humanos que son los que nos permiten canalizar todas las denuncias que hacíamos y tener un reconocimiento. O sea, el talón de Aquiles del IMPEC es la propaganda externa y en eso pues nos sentíamos muy respaldados y gracias a ellos como cogimos un poquito más de fuerza, incluso los sociales se sentían mucho más respaldados cuando nosotros estábamos allá. Ok, ¿y cómo fueron más esas experiencias, por ejemplo, en relaciones con las compañeras, con las guardas, con el espacio mismo de la cárcel, aquellos, por ejemplo, beneficios tal vez entre comillas, pero como eran sus derechos a la salud, a las visitas, cómo se viven esos derechos humanos dentro de la cárcel? No, allá lo que pueden atropellar y lo que pueden violar lo hacen. O sea, hay una ley 65, no creo que la hayan modificado, que supuestamente garantiza unos derechos, pero es al igual que nuestra Constitución, la mayoría es letra muerta. La guardia legisla a su antojo y te pueden trastocar de un día para otro la normatividad. La guardia lo que busca es minimizar su esfuerzo, entonces por ellos que viviéramos en una celda como anacoretas con un trajecito y un jabón de baño y una toalla y listo, para no tener que hacer raquetas, para no tener que hacer ningún esfuerzo. Entonces en salud pues obviamente no hay salud preventiva, hay salud es ya curativa, digámoslo entre comillas, aunque la acetaminofén es el fuerte de las cárceles y el ibuprofeno. Las mujeres por ejemplo no tienen periódicamente citologías ni exámenes como mujeres, sino a veces que van a algunas organizaciones externas, campañas que las hacían, pero generalmente no daban los resultados. También hay mucho problema pues con lo de las toallas higiénicas, incluso hasta con la misma sexualidad, digo yo, porque por ejemplo un hombre podía tener una revista pornográfica y una mujer era mal vista frente a eso. Incluso yo recuerdo en Valledupar, por ejemplo, que a mí me mandaron un tubito de esos con los que se echa el cepillo dental
y el guardia ese que era un hijo de tantas, no me puede decir, entonces él cogió el tubito y empezó a morbosear diciendo algo así como que lo queríamos era como consolador. Okay. Era bastante humillante, la verdad. Entonces, pues como que asumen más para vulnerar los otros derechos más allá de la libertad, ¿no? Porque decías en algún momento que las cárceles están hechas para los hombres. Mira, a mí me llevaron a Valledupar, ¿cierto? Valledupar fue la cárcel de máxima seguridad que fue la pionera en lo de la nueva cultura penitenciaria. Ahí te tocaría empezar a averiguar un poquito qué fue ese cuento. Un montaje de lo de los gringos, o sea, sí. La concepción que tienen los gringos de las cárceles no la implementaron allá. Esa cárcel, por ejemplo, no fue diseñada para mujeres. Sin embargo, cuando capturan a Sonia, la guerrillera, cierto que extraditaron, el IMPEC de manera arbitraria, al ver que derechos humanos protestaban porque estaban en una barcaza en alta mar, desocupó una torre para llevar a mujeres de diferentes lugares del país y sin embargo extraditó a Sonia. Sonia nunca pisó la cárcel y nosotros, esa cárcel de Valledupar, y nosotros sí. Cuando llegamos las prisioneras guerrilleras allá, pues nos putearon muchísimo porque dijeron que por nuestra culpa habían abierto esa torre. Bueno, allá dimos una pelea muy hermosa que logramos pues que se cerrara la torre, pero yo digo que no está diseñada para esa es un ejemplo, ¿cierto? Pero las demás tampoco, porque por ejemplo lo de las habitaciones, lo de los baños, la intimidad, o sea, culturalmente nosotros tenemos más recato. Los hombres se bañan así al desnudo. Nosotros cuando llegamos a la de Jamundí, los baños completamente sin cortinas, sin puertas, sin nada, como duchas de hembros. No hay espejos por ninguna parte. Dentro del reglamento, por ejemplo, no se contempla eso, que vos puedas tener derecho a un labial, alguna cosa, nada, toca todo peleado, contrabandeado, trampeado, y como el IMPEC pues no se salva de la corrupción que hay en este país, pues allá todo toca también manejarlo de esa manera. Entonces, en la reglamentación, en la infraestructura, por ejemplo, la norma dice que después de 65 años no te meten a la cárcel, pero eso no se cumple. Entonces, por ejemplo, los camarotes son diseñados como para gente que tiene fuerza. Hay muchas mujeres que son muy débiles, que son enfermas y no pueden subirse a esos camarotes. ¿Sí me entiendes? Hay muchos detallitos así que... Listo, Dari, vamos a la última pregunta, y es que nos hables un poco de cómo creerías que sería un centro penitenciario con enfoque de género. Bueno, yo empezaría modificando primero la norma, el marco legal, porque acá los que son penalizados, o sea, mira las cárceles de mujeres y la mayoría, como te digo, son pequeñas expendedoras, y pequeñas expendedoras que lo hacen casi siempre por razones económicas, porque no tienen otra forma de subsistencia. Entonces se hace una cadena y ya es una fábrica de delincuentes, porque la mamá es capturada, entonces los niños quedan al garete y obviamente pues no tienen otra forma de subsistir sino estando en la calle, ¿cierto? Haciendo sus cosas para lograr sobrevivir. Mientras tanto la mujer se vuelve añicos allá, dolida, con culpas, porque la sociedad la culpa de que vea que dejó a los niños en la calle. Entonces eso creo que eso está incluso en el acuerdo, o sea, esos pequeños distribuidores, esos pequeños productores no deben tener la sanción carcelaria como está tipificado, sino los grandes narcotraficantes, los lavadores de dinero como son los bancos, los productores de químicos, esos son los que merecen la cárcel, pero no estos pequeños distribuidores. Bueno, eso, y si ya toca pues en la cárcel, pues que de todas maneras hay que hacerlo. Yo haría una legislación como para mujeres, pero, o sea, en la normatividad, o sea, no que la cárcel sea el paraíso, como algunas me decían que era lo que yo planteaba ya cuando reivindicaba derechos humanos, sino que tiene que ser un lugar digno. O sea, un lugar digno no solamente en tus condiciones de vivienda, ¿cierto?, de alojamiento, sino que también que te brinde posibilidades para ser productiva cuando salgas a la calle, ¿cierto? Y allá, pues, o sea, brindarte todas las condiciones. ¿Qué más? Yo digo, pero ¿qué carajo más duro que a vos te quiten la libertad? ¿Puede haber otro castigo más grande? ¿Para qué sanciones adicionales? Sí, con que a vos te limiten físicamente, a mí me parece que ya es sanción suficiente. Yo no le pondría nada más a eso. Pero sí, yo pienso es que, bueno, primero soy una firme convencida de que la droga hay que legalizarla, porque eso es lo que la convierte en algo, un
negocio tan rentable. Pero mientras que eso se logra, entonces sí, a las mujeres están muy afectadas. Revisa cifras y revisa delitos y ahí están. Voces más allá de los muros. Un espacio donde sensibilizamos sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles de Bogotá. Quisiéramos ampliar con algunos datos la situación de las prisioneras políticas en Colombia. Al respecto encontramos que es de amplio conocimiento que la condición del prisionero determina una drástica limitación de derechos fundamentales, pero a su vez el Estado colombiano tiene el deber de trato humano y digno, el deber de proporcionar alimentación suficiente, agua potable, vestuario, utensilios de higiene y lugar de habitación en condiciones de higiene y salud adecuadas, el deber de asistencia médica, entre otras garantías mínimas que debe proveer a la población privada de la libertad. Sin embargo, específicamente en relación con las mujeres privadas de la libertad, internacionalmente se ha delimitado un marco de protección especial para sus derechos, reconociendo que la satisfacción de las necesidades femeninas en las cárceles del país están determinadas por las condiciones carcelarias de los hombres, en tanto el número de mujeres en los centros penitenciarios es visiblemente menor. Allí encontramos que hay una doble victimización. La mayor proporción de las mujeres que son expuestas al crimen y posteriormente el ingreso a los centros de detención son mujeres que en su mayoría y por sus contextos han sido expuestas a violencia física, psicológica y o sexual, condiciones de pobreza y exclusión en el goce de las necesidades básicas de vida, condiciones de sumisión con relación a la figura masculina, en especial hombres de su propia familia, que conllevan a delinquir. Las mujeres no solo sufren la privación de la libertad, sino que además la desvinculación afectiva y física de la familia, especialmente los hijos, deficiencia de la atención de los servicios de salud, incluido salud sexual y reproductiva y psicológica, la limitación a procesos de educación y formación para mujeres, marcados con un evidente enfoque discriminatorio, debido a una serie de actividades supuestamente idóneas para mujeres, negando el acceso y posibilidades al interior de los centros carcelarios. Y como un agravante, las mujeres reciben sus derechos como recompensas o premios. Ejemplo de ello, los kits de aseo básicos, incluidos elementos necesarios como toallas higiénicas o lo mínimo para suplir las necesidades del posparto. Sobre ello, escuchemos la voz de una mujer actualmente recluida en el Centro Penitenciario del Buen Pastor en Bogotá, que nos brindó su testimonio. Yurani, ¿a qué te dedicabas antes de ser privada de la libertad? Mi vida antes de ser privada de la libertad, pues me la pasaba trabajando en mi negocio, también me la pasaba compartiendo con mi familia y amistades. Y si quieres comentarnos por qué y cómo fuiste detenida. Fui detenida por los hechos ocurridos el 22 de octubre del 2018 en el parquero de la Policía Metropolitana de Tunja, donde fueron instaladas unas cargas explosivas y murió un patrullero de la policía. El día que me capturaron fue el 19 de febrero del 2019 en la ciudad de Yopal Casanare, en mi lugar de residencia, a las 3:15 de la mañana por grupos especiales de la SIJIN. ¿Nos podrías comentar un poco cómo es la vida en la cárcel? La vida en la cárcel es difícil por cuestiones de el ambiente, el espacio, y lo más difícil que ha sido estar aquí es estar alejada de mi familia, el no poder ser autónoma de decir que quiero estudiar, de ser autónoma en lo que me puedo alimentar. O sea, son varias cosas que son difíciles al estar aquí. Y pues aquí la vida no es fácil, es dura, es complicada. ¿Y para ti qué es una prisionera política en Colombia? Defino las prisioneras políticas en Colombia por ser personas de ideas políticas diferentes o por realizar acciones tendentes a propiciar un cambio de régimen. ¿Crees que hay un trato distinto al de las prisioneras sociales? Bueno, respecto a que sí he sentido un trato diferente a las presas políticas frente a las demás mujeres privadas de la libertad por los delitos comunes,
no creo que la diferencia de trato ha sido por igual. Lo único que creo que es más el respeto que se dirigen a nosotros para hablarnos, para decirnos las cosas, a cómo se lo hacen con los demás. Bueno, pues lo primero es, la primera pregunta es concreta, es cómo y por qué es utilizado el delito político contra líderes y lideresas sociales en Colombia. Bueno, yo creo, y esto es, digamos, creo que es una postura muy común dentro del movimiento social y el movimiento de derechos humanos en general, que es una forma, es un mecanismo, es una herramienta para criminalizar la actividad, la acción crítica y la acción social que cuestiona el Estado, ¿no? Que cuestiona la falta de políticas públicas en derechos humanos, que cuestiona la falta de implementación de los acuerdos de paz, que reclama la ampliación de derechos, digamos, toda esa incomodidad que genera la actividad de liderazgo social y el ejercicio de los derechos humanos, ha encontrado como una pared, una herramienta que en muchas ocasiones ha sido muy eficaz, que es aplicar el delito político, acusar, digamos, a los defensores de derechos humanos y a los líderes y lideresas sociales, pues no solamente del delito político entendido, digamos, en un marco más estricto, digamos, desde la perspectiva penal, si se quiere, desde el derecho a la rebelión o del delito de rebelión, sino que se aplican otra serie de delitos porque los últimos 25 años y bueno, además mucho tiempo, digamos, mucho más atrás, se ha configurado todo un sistema penal y todo un sistema jurídico que ha permitido criminalizar la actividad social. Digamos, en la época del Estatuto de Seguridad ocurrió de una determinada manera, a partir de los años 2000, con todas las reformas que se hizo en los dos gobiernos de Uribe también, digamos, se generaron reformas judiciales que criminalizan de múltiples maneras la actividad social. Entonces, me parece que es una herramienta para silenciar, es una herramienta para aleccionar, es una herramienta para destruir las redes y el tejido social que existe alrededor de la actividad social y de la actividad política y de la defensa de los derechos humanos. Y por supuesto tiene pues como múltiples aristas de cómo se realiza esa ruptura a través de la criminalización. En el caso particular tuyo, que ya has comentado algunas cosas, ¿por qué y cómo fuiste detenida? Si quieres contarnos un poco sobre eso, calculo que lo has dicho también seguramente en varios espacios antes que este. Entonces, pues solo como algunas ideas que quieras compartir sobre eso, sobre cómo y por qué fuiste detenida. El caso particular se da, esto en la Fiscalía, en nuestro caso se llamó Operación Tormenta. Nos detienen masivamente el 8 de julio del 2015 en una detención simultánea, hacen 13, 14 allanamientos en diferentes lugares de la ciudad de Bogotá y Cundinamarca, allanamientos como supremamente espectaculares en términos de el montaje del allanamiento y del operativo de fiscalía y del operativo de policía militar para acompañar los allanamientos, y con una exposición mediática muy alta. A nosotros básicamente como a las pocas horas de nuestra detención, hay rueda de prensa de la Policía Nacional, hay comunicado de la Presidencia, hay trino del presidente Juan Manuel Santos en ese momento, hay comunicado con rueda de prensa del fiscal general de la Nación, digamos, como se mostró ante la opinión pública como un golpe muy importante a una célula urbana de la guerrilla del ELN, y mediáticamente y públicamente nos acusaban
de ser los responsables de haber activado 2 bombas que habían explotado 5 días antes en sucursales de Porvenir, en Bogotá. Ese fue el contexto de la detención, esa es como la base del caso. Por supuesto, cuando nosotros entramos como en toda la avalancha de lo que fueron las primeras audiencias y lo que es la imputación de cargos y bueno, como toda esa situación jurídica que se da en la etapa inicial del proceso, la verdad es que a nosotros nunca nos acusan de haber puesto esas bombas, ese hecho nunca se dio, digamos, dentro de la situación legal. El hecho, digamos, como fundante del proceso es un tropel o una protesta que había ocurrido 2 meses atrás o 3 meses atrás en la Universidad Nacional, y de ahí, digamos, de esa protesta se desprende como toda una argumentación, la Fiscalía como intentando demostrar, intentando probar con testigos falsos, con, digamos, pruebas, por decirlo de alguna manera, muy dudosas, que nosotros éramos una expresión urbana del ELN. Y estuvimos detenidos como 62 días, más o menos, 2 meses y unos días. Estuvimos 23 días detenidos en una unidad de reacción, la URI de Puente Aranda, porque 23 días duraron como todas las audiencias iniciales, normalmente audiencias que se resuelven en 3 días, las nuestras duraron 23 días, era imputar cargos a 23 personas, a 13 personas, y era todo lo que pasa en esas audiencias para 13 personas, ¿no? Después nos trasladan a prisión, a los varones del grupo los trasladan a la cárcel Modelo, y a nosotros las mujeres nos detienen en el Buen Pastor de Bogotá. Y el 11 de septiembre, en una audiencia donde se estaba resolviendo un recurso de nulidad de la legalización de la captura, se declara ilegal la captura. Entonces nos dejan en libertad. Un juez, digamos, de garantías solicita la libertad inmediata, y unos meses más tarde, como 6, 8 meses más tarde, hay una audiencia en la que se resuelve la nulidad de la nulidad de la detención. Ya tiene que ver como con una figura jurídica que es muy específica, y también se declara nula la captura que se realiza como frente a nosotros. Seguimos procesados, el proceso está ahí, ni siquiera ha habido audiencia preliminar, que es la audiencia donde se hace como el descubrimiento y la presentación de pruebas para que se inicie el juicio. Eso ni siquiera ha sucedido, y ya han pasado un poco más de 6 años y nosotros seguimos en el limbo jurídico. Entendemos que es un caso que ya a la Fiscalía no le interesa como mover, que no hay como ningún interés en que se avance más allá de seguir presionando y seguir intentando que nosotros o que algunos de nosotros negociemos. Pero sí, lo que ha sucedido es que nuestro expediente y nuestro caso se sigue mencionando en instancias, digamos, públicas por parte del gobierno o por parte de la Fiscalía. O sea, se siguen refiriendo a nosotros como los guerrilleros del ELN que pusimos las bombas en Bogotá. Eso no deja de pasar. Y también nuestro expediente, por supuesto, digamos, ha sido vinculado como a otros expedientes donde han judicializado otras personas, digamos, está siendo como fuente de judicialización de otras personas del movimiento social y del movimiento de derechos humanos. Ese fue, digamos, en resumen, el caso, un caso como de una exposición mediática muy alta. Nosotros dentro del grupo habíamos 3 personas que éramos contratistas de la alcaldía de Bogotá, contratistas, digamos, en esta figura de precariedad laboral, porque yo llevaba varios años trabajando para la alcaldía, para la Secretaría de Salud. Nos acusaron de ser infiltrados de la guerrilla dentro de la alcaldía de Bogotá. Intentaron acusarnos de
como de desviar fondos públicos para financiar a los grupos guerrilleros, intentaron, digamos, como que pusieron en la palestra pública toda nuestra vida personal, no la de todos, pero a mí particularmente me pasó, digamos, ser como una cara muy visible dentro de ese proceso, una exposición como personal y familiar muy alta, y con un sesgo, por supuesto, de género también como muy fuerte, ¿no? O sea, como todo lo que se decía alrededor de mi situación, mi vinculación a ese proceso estaba muy sesgado y muy marcado por estereotipos de género, por mi trabajo como abogada feminista, ¿no? Voces más allá de los muros. Un espacio donde sensibilizamos sobre la situación de las mujeres privadas de la libertad en las cárceles de Bogotá. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos en este cuarto programa de la serie Voces más allá de los muros. Recuerde seguirnos en las redes sociales del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y la emisora Aprender la Radio.